días a toda la audiencia de Telefuturo. Gusto poder estar cada domingo con ustedes en nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, diácono Ignacio, y a la audiencia de Telefuturo. Estamos nuevamente hoy con un tema súper interesante por los 60 años de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Vamos a estar compartiendo con un invitado que nos va a hablar de este aniversario tan significativo para la Iglesia. Asimismo, bueno, de hecho que también es un poco desconocido todavía estas constituciones dentro de la Iglesia misma, ¿verdad? Por eso hemos invitado hoy al padre José Federico Benítez. Él es licenciado en Teología Litúrgica. Él está con nosotros esta mañana. Buen día, Paí, ¿cómo estás? Buenos días, diácono Ignacio. Muchas gracias por invitarme a este gran programa. También muchas gracias, Andresa, por este momento muy importante también que tiene la Iglesia en poder vivir este gran acontecimiento de la Constitución Dei Verbum. Asimismo, Dei Verbum, Dei Verbum, y Dei Verbum es una palabra latina con el cual empieza el texto de la Constitución de su mismo nombre, Dei Verbum, palabra de Dios, que nos muestra ya hacia dónde quiere ir la Iglesia para dirigirnos a algo muy importante a través de este documento. La Constitución Dei Verbum surge en un contexto del Vaticano II. ¿Qué estaba ocurriendo? Por eso era tan urgente, digamos, sacar este documento para la Iglesia. ¿Había debates? ¿Qué estaba ocurriendo, padre? Bien, la humanidad estaba saliendo de una gran tribulación que es la Segunda Guerra Mundial. Había una cuestión muy difícil de sobrellevar, de salir adelante. También se ha tocado a la Iglesia y la humanidad vivía también en crisis de la fe, del por qué esta realidad que se ha vivido, la guerra, la destrucción de la humanidad también, el hombre mismo. Y dentro de la Iglesia también surgía vientos, el Espíritu Santo soplaba con fuerza, me parece, para poder dar una palabra, un estar aquí de la Iglesia como, no solamente como alguien fuera del contexto histórico, sino como estar dentro. Y para poder dar una palabra para esta situación que vive el hombre en este tiempo actual, era para el hombre actual, para dar una respuesta a estas situaciones críticas que vivía. Y bueno, también hablaste de respuesta también, pero en esa época, por ejemplo, dentro de la Iglesia, los fieles no accedían, por ejemplo, a la Escritura, pero ya había un movimiento, ¿verdad?, que surgía, que querían justamente que la palabra de Dios sea realmente la fuente. Y bueno, y viene este concilio, ¿verdad?, y se habla de esta constitución dogmática Dei Verbum. ¿Qué representó esta constitución en ese momento? Esta constitución representó realmente aquellas voces que ya estaban surgiendo, los movimientos bíblicos que ya estaban los teólogos, Congar, Rahner también, la parte litúrgica, movimientos litúrgicos que se estaba dando, para poder volver otra vez a lo que la Iglesia celebraba, para que no esté tan cosificada, tan simplemente estructura, sino que pueda tener una mayor cercanía también a la gente de ese momento. Y yo pienso que ha sido una gran ayuda el poder tener a estos dos papas, el que inició, que es Juan XXIII, que él ha llamado al Vaticano II, y que ha proseguido también Pablo VI para la culminación de dicho evento mundial. Increíble el Espíritu Santo, ¿verdad, Padre? Cómo actúa, pero porque él era como un papa de transición nomás que eligieron, ¿verdad? Por su edad ya,
al final llama Toda a un una concilio. reforma. Sí. Sí, sí. Actúa Dios por donde uno no piensa, me parece, y entonces fue Realmente. una bendición para toda la iglesia este Papa, porque ha impulsado algo muy grande después de esta realidad que ha vivido la humanidad, y también la iglesia que esperaba ansiosa esta respuesta de Dios hacia todo el pueblo de Dios. Padre, y Dei Verbum nos habla de la divina revelación. En ese contexto de Vaticano II, en ese tiempo, había como dos posturas, digamos, de hablar de la fuente de la divina revelación sobre la Sagrada Escritura o las tradiciones. Esto viene a ser como una respuesta, una luz para que podamos tener en cuenta de dónde o la fuente misma de esta divina revelación, Padre. El mismo documento empieza primeramente luego para poder dar esta respuesta de que la iglesia se nutre de una fuente de dos formas, que es la tradición de la iglesia, la misma tradición, y la Sagrada Escritura, que surgen de la misma fuente. No hay dos fuentes, sino solamente una, en formatos distintos, por decir así, como aquí ahora en esta tecnología tenemos digital, escrito, Exacto, presencial, también como virtual. presencial, virtual, pero la misma fuente, Sí. que brota de este mismo Dios, que ha querido impulsar y dar criterios fundamentales para poder discernir aquello que el Espíritu Santo está soplando dentro de la iglesia. Y esta palabra simple, si podría decirnos, ¿qué nos dice justamente este documento sobre la divina revelación? O sea, la naturaleza de la revelación y cómo nos habla Dios. Justamente el concilio nos dice esto, Padre. Sí, este documento nos muestra el origen de dónde viene esta gracia, esta manifestación de Dios, que es Dios quiso hablarnos al hombre, quiso hablar al hombre, y lo va a decir en la carta a los hebreos también. Dios de diversos modos y de muchas maneras habló a los hombres, hoy nos habla a través de Jesucristo. Entonces nos muestra este querer mismo de Dios, de querer revelarse al hombre. No es que el hombre se autogenera como un Dios o descubre a Dios el hombre, sino que es Dios mismo el que hace este movimiento libre y de un movimiento amoroso también de darse a conocer al hombre, de interactuar dentro de la historia como lo ha interactuado ya lo que es la Sagrada Escritura desde Abraham, que ha interactuado con el hombre, llevándole a un encuentro con él mismo. Y por eso este origen es el mismo Dios, su mismo querer, que se autorrevela. Y esta autorrevelación la recibe la iglesia para que luego pueda transmitir fielmente. Lo transmite fielmente para que esta revelación no tenga una desviación de lo que ha sido originalmente, sino que pueda ser fiel también la iglesia a esta revelación que ha tenido. Padre, y hablaste justamente de la transmisión fiel. Bueno, y hasta ahora se escucha a veces debates o tal vez cuestionamientos de cómo hay que interpretar la Biblia. O sea, esto de transmisión fiel, ¿qué nos dice la Dei Verbum de cómo deberíamos o qué caminos tenemos que seguir para justamente esta fidelidad a transmitir el mensaje? Porque es Dios el que amorosamente se comunica con nosotros, pero a veces nosotros creemos que queremos comunicarnos con Él. ¿Y cómo transmitir eso, verdad, Padre? Sí, para ello, primeramente, Jesús, vamos a ir como Jesús elige a sus apóstoles. Ellos reciben una palabra de vida y son ellos los que van a atestiguar esta revelación y esta relación de Dios
con ellos a través de Jesús. Y ellos, a través de lo que va a ser también el magisterio de la iglesia, va a recibir, porque todos recibimos, y aquello que se recibe se guarda celosamente. Y se interpreta a la luz de aquellos que han estado en contacto con, sobre todo con Jesús, que son los apóstoles, y que han recibido la gracia del Espíritu Santo. Y la iglesia también asume ese regalo que fue el Espíritu Santo para poder interpretar. O sea, y también aparece dentro de la vida de la iglesia los teólogos que deben estar dispuestos a indagar, porque la iglesia a través de este documento va a darnos criterios de estudio también, el método histórico crítico, para poder ver lo que el autor inspirado por Dios ha querido decirnos y ha querido hablar sobre lo que ha escrito. Y por eso es la misma iglesia la que va a tener conciencia de ese don recibido. Y tanto el magisterio como los teólogos deben estar abiertos a este don que se ha recibido, que es la palabra de Dios y también la sagrada tradición. No pueden desviarse por el gusto o por el momento de aquello que el autor sagrado ha querido decir, inspirado por Dios, para nuestro bien. Esto de la inspiración divina, justamente los geógrafos que han tenido esta inspiración divina, ¿cómo se da esto, padre? Pues tampoco es que como una marioneta que Dios está manejando, no, sino en la libertad del hombre también, ¿verdad? Sí, Dios cuando quiere hablar también se hace historia, no varía la historia ni al hombre mismo, sino que envía su Espíritu para que pueda recibir y pueda decir aquello que Dios le ha inspirado desde su vida cultural, en su cultura. Los hagiógrafos estaban dispuestos a recibir y ser dóciles a ella, y la comunidad fundamentalmente descubre en esos libros, en esas y cartas también que son el del Nuevo Testamento, que ahí está Dios hablando a través de personas concretas para que nosotros podamos comprender desde nuestro lenguaje este mensaje de Dios para nosotros. Por eso es importante descubrir esta interacción que tiene tanto Dios con los hagiógrafos, que no son robots, sino son inspirados, y que la misma comunidad, porque no son que se sientan en un cuarto y escriben por pura voluntad, porque es lindo lo que está diciendo, sino que son inspirados desde la comunidad, y es la comunidad la que también va a atestiguar que esos escritos vienen de Dios y no otros. Muy bien, apasionante realmente nuestro tema hoy. Volvemos en un momento con ustedes después de un corte. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Estamos hablando de los 60 años de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Nos acompaña hoy el padre José Federico Benítez. Y esta Dei Verbum, ¿qué aportes más relevantes ha dejado la Dei Verbum para la Iglesia y su misión? Lo más importante, pienso, que es la apertura de la totalidad de la Escritura para los fieles de la Iglesia. Un acercamiento total en el cual muestra que este Dios se acerca al hombre amorosamente, y que ese acercamiento debemos de aprovecharlo también a través del contacto físico con la Sagrada Escritura, poder introducirnos dentro de ella para
lenguaje moderno, chatear con Dios, de poder, y los otros, los Twitter y eso, o los emoticons y eso, también dentro, o sea, tener esta familiaridad con ella. O sea, es un tesoro que pienso que desconocemos mucho dentro de la iglesia, un tesoro maravilloso que este documento quiso darnos en bandeja para que podamos arrimarnos también y tener este contacto no solamente con la palabra de Dios, sino con el que ha hecho, o sea, el que quiere hablar con nosotros, que es Dios mismo. Y a través de ella podemos escrutar, entrar dentro de ella para descubrir la fuente que ha descubierto también San Pedro cuando, después se van todos, cuando hace el discurso, el pan de vida. Este lenguaje es duro, dicen los discípulos, sí. Y el Señor se da vuelta y le dice a los apóstoles, ustedes quieren irse también. Y Pedro le dice, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ya dentro de lo que es los apóstoles, ya tenían clara esta realidad que nosotros debemos tenerla clara también para toda nuestra vida cristiana y para poder redescubrir esta actitud de Dios hacia nosotros, que no está distante, sino que se acerca en los momentos concretos de nuestra vida, tanto difíciles como gozosos. Eso podría referirse, padre, entonces a este auge, digamos, de conocer un poco más la palabra, de los estudios bíblicos, de eso que decías de familiaridad con la palabra, o sea, la de ver un poco como que nos invita a acercarnos de una manera más confiada, podemos decir, a la palabra de Dios y que haya más estudios. De repente me estaba recordando de la Lección Divina como metodología privilegiada para acercarnos a la palabra. Esos son como, digamos, como legados de este documento, padre. Sí, pienso que esta apertura nos ha dejado muchos elementos para poder vivir esta comunicación con Dios a través de su palabra. Los movimientos también nos han regalado esta apertura a través de ellos, la forma de leer, la iglesia misma a través del Espíritu Santo nos ha ayudado a redescubrir la importancia de la lectura diaria, que se leen también en la liturgia, en las misas, las Eucaristías, para poder acercarnos, no como algo que simplemente es un complemento de la liturgia, sino que es un elemento propio de la vida cristiana, no un simplemente o caer en un conocimiento también tipo de facultad, claro, sino un conocimiento para vivir. Estos cursos muy interesantes, los cursos bíblicos, pero que no queden ahí como un curso, porque de repente curso, al decir curso, puede entenderse como estudio académico, y yo pienso que debería lo uno y lo otro ser parte de nuestra vida. Claro, me pensaba nomás lo que dijiste al inicio sobre los apóstoles, que se hacen cargo de los hechos, los acontecimientos, lo transmiten a través de la tradición y bueno, y después los escritores sagrados lo van plasmando en los escritos y eso es lo que recibimos. Entonces no es solamente conocer, sino vivir como ellos, ¿verdad? Claro, sí, sí. Es una vivencia total, porque lo que tiene y lo que nos decía mi querido profesor de Sagrada Escritura, es un acontecimiento. Dios es un acontecimiento, Jesús es un acontecimiento y que marca la vida. Y ese acontecimiento se marca desde este encuentro con la palabra de Dios, a través también de otras personas que portan esta encarnación, por decir así, encarnar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y
otro puede ver ese resultado de la palabra encarnada para poder descubrir también y poder llamar a aquellas personas a vivir aquella experiencia que otro vive. Eso es lo fantástico de este documento también, que nos abre a un conocimiento mayor de lo que es la palabra de Dios en sí misma. Bueno, pues, y estaba diciendo vos que todavía no hemos descubierto del todo esto, ¿verdad? También del concilio que nos habla justamente de la palabra. Vos también que sos licenciado de teología litúrgica, ¿verdad? Esto que la de Ibero nos dice que la iglesia no ha dejado de alimentar a sus hijos tanto del pan de la palabra como del pan de la Eucaristía, y que la iglesia siempre ha venerado la Escritura como el mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta comprender esto, Padre, todavía hasta ahora también en nuestra iglesia? Y pienso que puede pasar por nuestra mentalidad también de occidental, de lo práctico, y de abandonar muchas veces la presencia de Dios. La presencia de Dios dentro de la liturgia o dentro del estudio bíblico, sino que llevarle a la totalidad de nuestra vida. No como algo, un elemento aparte, sino como algo necesario, y igual que el alimento cotidiano que comemos, el puchero, todo el desayuno, forma parte de nuestra, no es un elemento más, sino es algo importante que si yo no accedo a eso nutritivo que tiene el alimento, me voy a ser raquítico y voy a ser débil. Ahora yo tengo que poder comprender que ahí está Dios, que cuando se proclama la palabra, ahí está Dios dentro de la comunidad. Cuando se vive esa palabra, incluso estudiando en la lección divina cada día, ahí está Dios hablando conmigo. Poder tener este tú a tú con Dios, sí. Porque es enriquecedor eso, porque si no, me alejo de Dios y lo veo como algo extraño también a mi vida. Y es simplemente momentos y no parte de mi vida. Y por eso este documento nos muestra esta grandiosidad que tiene la palabra de Dios vivida dentro de la iglesia, para que ella nos ayude a descubrir, como decía el Salmo también, tu palabra, Señor, es luz para mis pasos, es luz en mi sendero. Eso es el tener presente que a través de su palabra está el mismo Dios que me habla, y no simplemente como algo muerto que es un libro. Así mismo, yo suelo decir justamente a la gente también en los cursos que solemos tener, en el Evangelio, por ejemplo, al final decimos palabra del Señor. Sí. Y la respuesta a la gente es, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, es el mismo que sigue hablándonos hoy, Padre, a través de la Escritura. Sí, después de mucho tiempo sigue, y lo que nos mostró Dei Verbum es la actualidad de la palabra de Dios. Se actualiza dentro de la comunidad, porque vivimos dentro de una comunidad. Entonces ese es el poder realmente redescubrir a través de este documento la riqueza que nos ha dejado Dios a través de la palabra, que es transmitida, vivida, y confiable también, una palabra confiable. Claro, entonces podemos decir, Padre, que la Dei Verbum nos invita a redescubrir la palabra de Dios como una fuente para toda nuestra acción, y no solamente un libro histórico, sino algo que está presente en cada día. Me gustó nomás, y volvía yo en mi cabeza sobre el Verbo encarnado que se hace hechos y palabras, y eso es lo que nos llega a través de las Escrituras, pero a veces es difícil comprender ese diálogo con Jesús presente en la palabra, y Él mismo es la palabra, ¿verdad, Padre? Sí, nos cuesta, uno por la experiencia misma que debemos tener personal, cada uno tiene que tener una experiencia, como le van a decir el pueblo a la samaritana,
cuando la samaritana le anuncia al pueblo, he encontrado al Mesías, no será el Mesías, y luego el pueblo se va, todo curioso el pueblo, para poder ver quién es ese. Y va a decir después, ya no creemos más por lo que tú nos has dicho, nosotros mismos hemos creído y sabemos que Él es el Mesías. Entonces es la experiencia misma que nos ha abierto también el documento para nuestra vida. Padre, ¿qué mensaje final dejaría a nuestra audiencia para que pueda conocer, por supuesto, también este documento tan importante, ¿verdad?, de la Dei Verbum, ¿verdad?, y vivir también de una manera más profunda la palabra de Dios? Pienso primeramente tener esta relación que nos abre al encuentro, conocer también los documentos de la iglesia, porque y tenemos que introducirnos también dentro de ella para poder saborear también. O sea, la palabra de Dios se saborea. Yo pienso que debemos descubrir ese sabor de lo que es la sabiduría para que podamos redescubrir dentro de nosotros la importancia que tiene, el tesoro magnífico de lo que se nos ha dado a través de todo lo que es la tradición de la iglesia, que ya estamos 2025 años, más todavía el Antiguo Testamento, los muchos años que han pasado, y como un legado de toda la historia de la salvación que es vital para nosotros, es la vida misma, porque desde ahí yo puedo obtener esta palabra de salvación que me asegura este amor gratuito de Dios en Cristo Jesús, muerto y resucitado, y que fue enviado para nosotros el Espíritu para que Él nos atestigue dentro de nuestra vida esta palabra fiel de Jesús. Muy bien, muchas gracias, Padre, por tu presencia con nosotros. Gracias también a Andresa. Nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.